Listo, ya podemos comenzar. Listo. Bueno, buenas noches. Gracias por la oportunidad justamente de hablar de algunos presocráticos, justamente la escuela del Jónicos. Ahora, para esto es necesario pues tomar ciertas consideraciones, entender cómo van haciendo eh, el origen de esta filosofía presocrática, porque es menester entender cómo es que la cultura griega, que va a pasar de una parte mítica, de hacer este paso del mito al logos, se da y por qué es también importante para este desarrollo filosófico. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que va a partir en base a la admiración y el asombro de la naturaleza misma, estas concepciones de lo divino que van a dar justamente pie a lo que posteriormente será pues el mito, ¿no? Campbell Joseph, en su texto Los mitos en el tiempo, en el capítulo sobre los orígenes del hombre y el mito, cita también a Giambattista Vico, en el que menciona que la primera noción de lo divino es la voz del trueno, es la primera sugerencia de un poder mayor que el del sistema humano. En base también justo a esta admiración y asombro, es que vamos a poder entender que es justamente el hombre quien va a buscar ciertas explicaciones más allá de lo empírico y va a caer o van a ser de ahí de alguna manera la adoración o el acercamiento hacia esa fuente divina. Y ante este contexto que se va a dar, van a surgir dos tipos de hombre. El, el hombre práctico, en el que podemos darle cierta utilidad a lo que vamos a poder entenderlo, y también pues aparecerá el que es el hombre religioso, pero que a su vez es también un intelectual. Y justamente será este último de quienes vamos a abocar, porque recordemos que los presocráticos, si bien estos filósofos son intelectuales, también son griegos, griegos que van a alejarse de esta naturaleza religiosa, pero que aún así han sido formados en este entendimiento también religioso o mítico, para ser más precisos. Ya. Y es bastante curioso mencionar cuanto menos esto, porque justamente el mito nos va a permitir entender que independientemente de ver algo divino, estas consideraciones divinas también aceptan cierto orden de la naturaleza. ¿Ya? Podemos entender, por ejemplo, el mito de las estaciones con la historia de Deméter, pero entendemos que esto sirve para entender cierto orden en el cambio de las estaciones. Ya podemos hablar pues de cuando Hades y Perséfone se van a estar encontrando cada cierto tiempo y luego volviendo Perséfone junto a su madre Deméter, también para tener otras dos estaciones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nos va a dar una idea dentro de este mismo mito o esta mentalidad religiosa propia de los griegos, es que entendemos que existe cierto orden natural, cierta naturaleza, y es justamente esa la que va a ser fundamental e importante para los presocráticos, porque recordemos que los presocráticos se van a nutrir o van a centrarse en la fisis, en la naturaleza. Así que entendamos pues que todo lo mencionado hasta este momento van a ser una suerte de pequeño contexto para poder dar pie a o entender la mentalidad de los griegos, así de manera muy resumida. Ahora bien, podemos mencionar que también, junto ya entrando en materia, con Tales y sus sucesores, ¿no? Los de la escuela de Mileto, eh, viene algo nuevo dentro de la filosofía misma. Pero, ¿qué es esto nuevo que va a, a surgir junto con la filosofía? Y es este paso del mito a logos, este rechazo a lo sobrenatural que se va a dar, este, que se va a dar constantemente, porque recordemos pues que los filósofos ya están dejando todo ese preámbulo que había mencionado de centrarse en lo divino, pero
si bien es cierto, hay un rechazo, considero a título personal que no es un rechazo de manera eh, tajante. Y voy a ir explicando un poco ya, sobre todo en Tales, por qué menciono esto. Pero ya, se va rechazando lo sobrenatural porque se va a buscar una explicación de los fenómenos, de lo que está sucediendo, pero ya basado en la razón, pero también sobre todo en la coherencia, para ser más preciso, de, de ese razonamiento. Porque recordemos también que en los mitos hay cierta coherencia en lo que se va a estar mencionando, ¿no? Hay cierto orden explicado nuevamente en el ejemplo que les daba sobre las estaciones, cuando Hades y Perséfone se juntaban, ¿no? Porque Perséfone se separaba de Demeter, su madre, y luego volvía a ella. A pesar de que estamos hablando de mito, entendemos cierta coherencia. Ahora, cierta coherencia religiosa, pero ahora pues nos centramos en la coherencia racional, por darlo de alguna manera. Ahora, hay que precisar también, y ahora sí entrando de lleno a los físicos de Mileto, que esta escuela no va a ver cómo nace la razón como sí misma, ¿no? La razón en mayúsculas, sino que va a construir una razón y después está los primeros indicios que se van a dar de la racionalización del pensamiento y este alejamiento del mito. Ahora, para esto es necesario entender, antes de entrar a estos filósofos, que el paso del tiempo ha sido cruel y por ende no podemos tener acceso directamente a sus escritos. De hecho, justamente sobre estos autores hay referencias, ¿no? Hay fragmentos en los que, por ejemplo, Aristóteles, Hipólito, historiadores también los van mencionando a ellos. Y por eso vamos a hablar de estos filósofos a partir de otros filósofos, porque es justamente el material académico que podemos tener o del que gozamos. Ahora, una pequeña peculiaridad de hablar de la escuela de Mileto, hay que ser sinceros, el término escuela como tal no cabe porque las escuelas nacen a partir de Platón junto con su academia, son propios más del periodo helenístico romano, pero ¿por qué de alguna manera se menciona a los físicos o la escuela de Mileto? Y es porque aperturan o hay una coherencia temática, una hilación temática respecto de lo que van a ir planteando, ¿no? Ahora, respecto a eso, el, el por qué se les llama los físicos, ¿no? Eh, como bien había mencionado, el término physis en griego hace referencia pues a la naturaleza, pero también hace referencia a aquello que surge o emerge de la naturaleza. Es en ese sentido en el que creo que sería más preciso hablar de estos autores. Sus planteamientos que ellos van a poner es basado justamente en eso, en aquello que va a surgir de la naturaleza misma o de lo que emerge de la naturaleza. Ahora bien, entrando directamente ya en, en Tales, ¿no? Ya es momento de entrar a él, vamos a mencionarlo citando también el primer fragmento. Aristóteles hace mención a él en la metafísica. Ahora, este pensador, antes de entrar a eso, tratemos de poner también un poco en contexto. Justamente sus escritos sobre como Tales de Mileto, considerado uno de los siete sabios, también iniciador de la filosofía. De hecho, el Hegel va a referirse a él como el iniciador de la filosofía misma. Me voy a permitir, justamente tengo acá a la mano el texto sobre las lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo uno en el Fondo de Cultura Económica, ¿ya? Sobre el respecto de los jonios, dice, Tales, el iniciador de esta filosofía, la que reconoce algo material como principio y sustancia de cuanto existe, afirma que es
el agua. Ahora, hay que tomar en cuenta también que hay una anécdota un poco curiosa respecto de Tales, y justamente la menciono porque hay algo que escribe Hegel sobre él. Es muy conocida aquella anécdota en la que se menciona que Tales, por estar viendo las estrellas, termina cayendo en un pozo y la gente termina pues burlándose. Y de hecho Hegel tiene una respuesta bastante ingeniosa y puntual, creo yo, en defensa de Tales. Y dice, abro cita, la gente suele reírse de cosas por el estilo y tiene la ventaja de que los filósofos no puedan pagarle en la misma moneda, pero no se dan cuenta de que los filósofos se ríen, a su vez, de quienes no pueden caer en una zanja por la sencilla razón de que están metidos siempre en ella, sin acertar al levantar los ojos para mirar hacia arriba. Ahora, Hegel acá, más allá de la defensa que hace sobre eh, esta pequeña anécdota que le pasó a Tales de Mileto, menciona pues que, y algo que les mencionaba al inicio, que existen dos tipos de hombres en ese sentido, el intelectual y el sujeto práctico, que es el cotidiano. Tales se encuentra justamente en ese grupo de hombres intelectuales, que va a poder salir adelante en muchos aspectos, ¿no? Ahora, curiosamente, los escritos que él tiene sobre los siete como parte de los siete sabios sí se han mantenido en la actualidad, y es más centrado al funcionamiento de su polis, de las ciudades, ¿no? De las ciudades propiamente, ya que el término polis es un poquito, si no me equivoco, es un poco posterior, unos cuantos, una década después. Bien, ahora sí, volviendo a, a la referencia que vamos a hacer de Tales respecto de Aristóteles en la Metafísica, capítulo 1, en el 98b, líneas 17-22, dice, me permito hacer esta breve cita, en efecto, debe haber una naturaleza, una o más de una, a partir de las cuales se producen las demás cosas, mientras aquella se conserva. Sin embargo, en cuanto al número y a la forma de tal principio, no dicen lo mismo todos, pero Tales, quien dio comienzo a tal filosofía, afirma que es el agua y por eso también manifestó que la tierra está sobre el agua. Ahora, de este último me voy a permitir explicar un poco más sobre esta última línea. Lo primero es que hay que quedar en claro que Tales va a mantener al agua como este principio. Pero para ser más precisos todavía, Tales lo que va a mencionar es lo húmedo, pero obviamente con un poco más de razonamiento, de deducciones. Más adelante se va a ir aclarando que si bien él plantea lo húmedo, se encuentra también que esto que llamamos húmedo deriva del agua. Por ende, siempre se hace referencia de manera muy puntual a que Tales va a hablar respecto del agua. Ahora, ¿por qué Tales creía que era el agua? Creo que, y es necesario mencionarlo, pero también reconocerlo, que los presocráticos, iniciadores de la filosofía, van a partir de lo empírico para dar estas primeras explicaciones, ¿no? Y no hay nada más empírico que aquello que ven sus propios ojos. Recordemos pues que también de manera geográfica ellos se encuentran frente al mar, sobre una inmensidad, y se dice también pues que cuando él mencionaba que la Tierra estaba sobre el agua, era por la simple y sencilla razón, o hagamos este ejercicio mental de recordar o imaginar que cuando escarbamos en la Tierra, mientras más bajamos, vamos a ir encontrando cierta humedad, y mientras más escarbamos, esa humedad se va haciendo mayor. Ahora bien, de ahí se puede decir o deducir que quizás eso sea una de las razones por la cual Tales va a ir mencionando que es que la Tierra está sobre el agua. Pero también recordemos que los griegos van a conocer también la talasocracia, que es básicamente, o viven de una talasocracia, que es básicamente el gobierno de el,
en base al océano, al comercio, ¿no? Recordemos también que ellos son, dentro de su cultura, grandes comerciantes a través de los mares. Ahora, esto en cuanto a Tales de Mileto. Recordemos pues que justamente vamos a ir conociéndolo en base a otros. Ahora, esta humedad, hay un término que vamos a estar precisando durante estos autores y es el arjé. El arjé como principio, ¿no? Justo como mencionábamos anteriormente en la cita que hicimos de Aristóteles respecto de la metafísica, cuando hablamos del principio que distintos filósofos van a discernir, este principio es la idea que va a unificar a todo este periodo presocrático, puesto que vamos a decir que hay una disputa por poder determinar cuál es el principio correcto. Ahora, también es cierto que Tales de Mileto, ya para ir terminando con este pensador, va a mencionar que todo está lleno de dioses. Ahora, ¿esto por qué termina siendo importante? Porque todavía con Tales todavía se mantiene esta relación entre lo racional y este acercamiento hacia. Podríamos decir inclusive, puede alejarse completamente de su naturaleza cultural, por decirlo de alguna manera, de su ser griego. En ese sentido, eh, recordemos que él va a mencionar que todo está lleno de dioses. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando vamos a decir de él que va a afirmar que la tierra es el principio de todo, nos está diciendo también, de alguna manera, que el agua, o este principio que es el agua, es la divinidad que está por encima de todo, o es el principio que está por encima de todo. Ahora, esta expresión que tiene Tales de Mileto de que todo está lleno de dioses, eh, aunque pueda parecer mínimo, es importante mencionar porque todavía con Tales podemos ver o demarcar que ya hay cierta separación hacia lo divino, pero no hay una separación o un divorcio completo, por mencionarlo de alguna manera, en los términos actuales. Bien, esto en cuanto a Tales de Mileto. Pasando a Anaximandro, que voy a explayarme un poco más en él, es necesario también mencionar que él va a seguir de alguna manera esa tendencia de buscar el arjé, de decirnos cuál va a ser el principio, cuál es la naturaleza, qué es aquello que surge de lo natural, que va a poder dar origen a todo lo demás, ¿no? Y es este, necesario mencionar a, a Hipólito, que nos va a dar una referencia muy buena, incluso adelantada, que hoy en día podemos valorar más, porque a veces considero que no se le da suficiente crédito a los aportes que daban. Y es que Hipólito, en las refutaciones a todas las herejías, capítulo 1, 6.6, va a mencionar que él afirmó, en referencia a Anaximandro, que los animales se producen a partir de lo húmedo vaporizado por acción del sol. Es decir, esto húmedo vaporizado nos van dando una idea que pronto voy a ir desarrollando un poco más. El hombre, en cambio, era en los comienzos muy semejante a otro animal, que viene a ser el pez. Espera un momento. Ya. Y esto porque menciono en algún momento, porque no solamente Hipólito, sino que también Plutarco, en sus cuestiones convivales, en el 730 va a mencionar algo similar. Listo. Ahora, entrándonos de lleno, porque hacemos esto solo como un breve paréntesis,
Anaximandro nos va a introducir esta idea de ilimitado, esta idea de apeiron, a explicarnos el arjé, ¿no? Ahora, vamos a centrarnos en lo que va a decir Simplicio en comentarios sobre los libros de física de Aristóteles, porque hace unos comentarios al libro de física, y dice, Anaximandro puso como principio una cierta naturaleza infinita, entendemos apeiron, distinta a los demás elementos, y dijo que el movimiento eterno de aquello era la causa de la génesis de todos los cielos. Esta naturaleza infinita, indeterminada, es lo que nos va a poder dar lugar a considerar o inclusive ya entrar en el término del cosmos, ¿no? Buscar cuál es el origen del cosmos mismo, ya no solamente, creo que ahí da un paso más, porque con tales podemos hablar de el origen en cuanto existe, de aquello que ya existe, de lo que es propio de tu alrededor. En cambio, cuando hablamos del cosmos, ya hablamos no solamente de tu alrededor, sino quizás un poco más. Inclusive, podemos decir que este principio, lo ilimitado, el Toa Peirón, es principio de los seres y que se van a producir en ellos todas las cosas. Y lo curioso es que en estas también se van a poder corromper, ¿no? Pero van a poder generarse eh, este, corrupciones, pero también nuevas producciones que se van a ir dando. Ahora, los fragmentos más importantes o las ideas más importantes que podemos tener de Anaximandro, vamos a encontrarlo en, en lo que también va a decir Simplicio, también en sus comentarios al libro de Aristóteles, al libro de la física de Aristóteles, es que Anaximandro dice, ha dicho, ha dicho que principio de los seres es lo ilimitado, desde lo cual hay generación para las cosas que son, y hacia ellos se produce la corrupción según lo que debe de ser. Y también justamente este otro fragmento de Hipólito en su texto Refutatio Omnium Veresium nos va a explicar que Anaximandro dice que esta es la naturaleza de lo ilimitado, que es eterna y sin vejez. ¿Y esto por qué es cuanto menos fundamental? Porque este ilimitado también va a poder ser eterno, eterno que no va a envejecer. En ese sentido, podemos darnos cuenta de que va avanzando más a comparación de tales, porque si bien es cierto, podemos hablar de lo físico como aquello que va a surgir de, de lo que existe, ¿no? De la naturaleza misma, de lo que surge de esta naturaleza, y tales nos plantea el agua, Anaximandro va a poder generarnos un avance un poco mayor, por decirlo de alguna manera, en el que ¿qué es esto que nos va a poder surgir? Ahora, siempre está este ejemplo para poder hablar de todo cuanto existe, como para dar un ejemplo, no puede haber una causa sola, no puede haber una causa determinada, sino que tiene que haber algo ilimitado que también a su vez es indeterminado, ¿no? Porque esto va a generarnos una facilidad para poder explicar por qué esta gran variedad de todo cuanto existe. En otras palabras, tenemos esta duda de si Tales menciona que todo cuanto existe va a ser el agua, ¿cómo es que existen cuestiones muy distintas a ella? ¿No? Existen seres muy distintos a ellos, a este principio. Y es ahí donde Anaximandro te va a dar o trata de dar una respuesta donde te va a decir que esto que es ilimitado e indefinido, ilimitado porque va a poder dar origen a todo cuanto existe, y va a existir, por eso lo ilimitado, que nunca va a terminar porque la existencia va a continuar, y es indefinido porque nos va a permitir también tener esta variedad,
tener un origen determinado solo va a poder darnos resultados determinados, pero como bien sabemos, la existencia misma es caótica y por ende no puede ser entendido como algo determinado. Ahora, para ir avanzando con Anaxímenes, ¿no? ¿Qué es lo más importante o quizás algo resaltante respecto de este? Anaxímenes nos va a traer una, una idea bastante curiosa, ¿no? Nos va a poder plantear otro elemento, que es el aire. Pero hay que entender que este aire va a poder ser un aporte de los dos anteriores. Por un lado, vas a tener pues el origen natural que tiene, que va a derivar de tales, y por otro lado vas a tener esta idea media indeterminada de, de Anaximandro. Y lo explico mejor en esta cita de Hipólito, en sus refutaciones a todas las herejías, en la que menciona que Anaxímenes afirma que el principio es el aire ilimitado, y en griego sería pues el aera apeiron, del cual se originan las cosas que llegan a ser, ¿no? Ahora, ¿por qué hago esta referencia a los términos y esta cita en particular? Porque Hipólito nos va a mencionar este término de aera apeiron como aire ilimitado. Y aquí podemos ver pues que nos va a dar de alguna manera una naturaleza indeterminada, porque coincide justamente con el término apeiron, con Anaximandro, y busca también una naturaleza natural. De hecho, para que se entienda mejor esta idea, en Aristóteles también en la metafísica también hace referencia a Anaxímenes y va a decir algo, bueno, parafraseándolo de esta manera, que Anaxímenes afirmaba que el aire es sobre todo el principio de los cuerpos simples, inclusive anterior al agua. De hecho, Anaxímenes, según Aristóteles en la metafísica, va a precisar que su arjé es anterior al agua. Y es ahí donde podemos decir que hay cierta influencia tanto de Tales como de Anaximandro para poder determinar su propio arjé, ¿no? Nuevamente, de ahí la importancia del término aera apeiron, en la que el aire, por influencia de Tales, por decirlo de alguna manera, y lo ilimitado por influencia pues de Anaximandro. Ahora, de, de, este, de este modo, él también da una respuesta bastante peculiar y quizás más coherente o creíble res, respecto de la diversidad en la que vamos a poder estar teniendo, ¿no? Este modo de, pero si entendemos a Anaximandro y te dice que del indeterminado va a salir varias cosas determinadas, él te va a decir que es justamente por este aire ilimitado, este aera apeiron, te va a decir, mira, existen dos cosas fundamentales para que pueda surgir todo, el calor y el frío. De modo que tanto el calor como el frío son contrarios, son muy importante para la génesis, el origen de todo. Porque inclusive en uno de los textos se va a mencionar que, me disculpo, ahorita no tengo la cita exacta, se va a mencionar que la máxima de, de la condensación, que viene a ser en este caso del frío, de la máxima condensación del aire vendría a ser la piedra. ¿Ya? Encontramos pues ahí lo físico. Y la máxima, el máximo calor que pueda obtener el aire va a ser el fuego, ¿no? Lo movible, el cambio. Ahora, respecto de esto, también voy a mencionar tres citas bastante puntuales, ¿no? Tres fragmentos que vamos a tener de él.
ya para ir terminando un poco estas ideas de estos tres autores. Lo primero, ¿no? Que él va a afirmar, inclusive, que, que lo contrario y y lo condensado es en la materia tanto el frío, en cambio, lo raro y lo flojo lo denominaba así como esta palabra lo caliente. Él va a mencionar esto de manera puntual. Es el frío y lo caliente como los contrarios más importantes para este proceso. Y curiosamente, él va a entender el aire como un principio, pero que este principio a su vez también va a ser un proceso generador, ¿no? De esta, en base a la condensación y la rarefacción para poder nuevamente generar todos estos cambios, todas estas diversidades que van a estar existiendo en, en la realidad. Ahora, y él también va a mencionar en otro de sus fragmentos que al igual que el alma, que viene a ser la vida, que es el aire, nos cohesiona este aliento, ¿no? Pero que este aliento de vida, que viene a ser a partir del alma, que él lo asemeja al aire, no es solamente a lo individual, sino también que va a abarcar el universo entero. Y finalmente, ya para ir cerrando con con estos autores, podemos decir también que él va a entender el aire como una identidad incorpórea, carente de cuerpo, nuevamente, de aquí la influencia de Anaximandro, ya que justamente van a ir naciendo por el flujo o por el movimiento, por el proceso, como bien mencionaba, para que éste pueda ser pues ilimitado. Ahora, hay algo bastante peculiar, ya quizás como anécdota, como bien les mencionaba a un inicio, los presocráticos, estos primeros filósofos, partían de la observancia empírica para poder encontrar ciertas cosas. Tales de Mileto te va a decir el agua, lo húmedo, porque va a encontrar en, en todo, básicamente, ¿no? Los seres vivos requieren de agua, el alimento que tienen los seres vivos requieren también de agua. Ya para hacer un ejemplo bastante puntual, yo que voy a estar explicando, que estoy explicando ya por casi media hora creo, requiero de agua también para poder calmar la garganta, ¿no? Y así sucesivamente. Inclusive en las diversas estancias de la existencia, inclusive en la descomposición, se da cierta humedad, por mencionar, por liberación de líquidos, para darlo de alguna manera. Anaximandro también va a ser un aporte para encontrar la gran variedad que cuanto existe, va a encontrar una respuesta, que es lo indeterminado, para dar origen a todo eso determinado que existe, ¿no? Porque no es posible que, para entender su razonamiento, que ante tantas cosas exista o nazca algo determinado, porque habría cierta semejanza en todo, pero encontramos pues más diferencias que semejanzas. Y Anaxímenes, como les mencionaba, también. Y ya para dar un caso bastante puntual, se dice, o no recuerdo exactamente dónde leí esta observación o intuición, se menciona que Anaxímenes pudo haber encontrado en, en este último aliento, cuando alguien ya termina falleciendo, su vida se escapa en un soplido, en un aliento de vida, ¿no? Y se puede decir pues que también encuentra o va a ir viendo cómo ese aire que va dejando el cuerpo va a ser el, un principio de vida. De ahí que justamente él va a plantear que nuestra alma es aire y que este aire no es propio de uno, sino que de todo cuanto existe, del universo entero, básicamente, ¿no? Y podríamos seguir tocando así algunas, algunos cambios, algunas variedades, pero creo que con eso habría abarcado lo puntual respecto de esta escuela y de estos tres filósofos, ¿no? Podemos ya dar a modo de conclusión
que hay que reconocer la importancia y el aporte que habrán de tener cada uno de estos autores. De tales podemos entender, por ejemplo, la, la importancia, ¿no? De partir de la naturaleza a, un, a una nueva búsqueda y romper con una tradición cultural que no es fácil alejarse de esa historia, de ese legado cultural que va cargando, que lo ha definido también como ciudadano. Y en ese sentido, ese viene a ser digamos, el principal aporte. El segundo aporte, nacer, bueno, para ir ordenando un poco, creo esto, divorciarse de o alejarse, iniciar el alejamiento de, de lo religioso, para luego centrarse en el mundo físico, para encontrar de así un razonamiento más coherente o racional, valga la redundancia, para buscar el arjé de todo esto. Ahora, de Anaximandro también podemos encontrar esta elevación, por decirlo de alguna manera, porque ya no se basa en aquello observable, sino que se infiere que esta variedad determinada que existe no puede nacer pues también de algo determinado. Y por último, Anaxímenes justamente aprovecha esta herencia de ambos y va a poder plantear el aera apeiron, el aire ilimitado, o también podríamos llamarlo quizás el aire indeterminado, como el punto de nacimiento de todo esto. Y es justamente con estos tres filósofos que van a ser la filosofía en nuestra historia, ¿no? Eso sería todo mi aporte por el momento.